Marcos capítulo 15 presenta tres escenas claves en esta semana y que la palabra de Dios nos quiere dar a nosotros una enseñanza especial. Nos va a hablar acerca de la condena de Jesús por el Sanedrín, el juicio y la crucifixión a manos de Poncio Pilato y la sepultura del Señor Jesús en manos también de José de Arimatea. Este estudio de esta semana nos va a fortalecer y te invito a que te quedes en nuestra lección número 12 con el título Juzgado y Crucificado. Soy el pastor José Reño y es un gusto darte la bienvenida a este estudio. Como siempre lo hacemos, antes de continuar en nuestro estudio, vamos a tener la oración. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por este estudio. Hoy, Señor, suplicamos tu bendición para que al estudiar tu palabra, tú nos ilumines, nos ayudes a que este conocimiento no sea solamente teoría, sino que realmente hagamos un cambio en nuestra vida. Ilumina nuestra mente y llénanos de sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. La cita para memorizar aparece en Marcos capítulo 15, versículo 34, que dice así. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amigos, en esta semana reflexionaremos sobre los eventos que llevaron a la crucifixión del Señor Jesús, en tres escenas claves que ya he mencionado. Marcos nos muestra la actitud del Sanedrín, la aprobación romana y la acción de José de Arimatea. En primera instancia se ve el Sanedrín, liderado por ese sumo sacerdote que estaba condenando al Señor Jesús y de una manera injusta. Pero el Señor Jesús no se defiende, no hace nada. ¿Y por qué? Porque sabía que su misión era dar su vida por cada uno de nosotros. También vemos la escena de Poncio Pilato que representa al Imperio Romano, que él aprobó la condena del Señor Jesús. Y finalmente veremos la experiencia de José de Arimatea, un discípulo que dice la Biblia que era secreto, un discípulo que seguía a Jesús de lejos, a escondidas. Mostró en este momento crucial ese valor, esa fe para reclamar el cuerpo del Señor y enterrarlo en su propio sepulcro. Esto simboliza, hermanos, la restauración y la vida eterna que el Señor Jesús ofrece. Aunque doloroso, recuerda, querido amigo, que en la cruz no todo fue malo, fue el comienzo de nuestra salvación. Tres frases serán nuestro tema de estudio esta semana. La primera es, ¿eres tú el rey de los judíos? Veremos cómo Pilato no entiende la verdadera realeza de Jesús. La segunda frase es, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Y la ironía es que los líderes religiosos no reconocen que Jesús salva a otros mediante su muerte y que la muerte en la cruz era también la oportunidad para ellos de ser salvos. Y la tercera es, el rey de los judíos. Estas son las tres frases. Y esta última es el título escrito en la cruz y es una verdad literal, pero no entendida por los espectadores, por todas las personas que estaban allí con Jesús. Así que vamos a estudiar este tema maravilloso de esta semana y fortalezcámonos en el conocimiento de su palabra. La lección del domingo lleva título ¿Eres tú el rey de los judíos? Y aquí vemos en este estudio y reflexionaremos sobre los primeros versículos, los primeros 15 versículos de Marcos capítulo 15. El Señor Jesús enfrenta un juicio irónico, injusto, ante un hombre, ante Pilato. La multitud allí aparece rodeando y dice, crucifícale. Y también se ve la liberación de Barrabás. Veamos lo que dice la Biblia en esta parte. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. En esta primera parte, el Señor Jesús es llevado ante Pilato. Los principales sacerdotes y el concilio acusan a Jesús de una manera injusta, pero Jesús no se defiende. ¿Por qué Jesús no lo hacía? Porque su misión era dar su vida por nosotros. Esto hacía parte del plan. Pero surge una importante pregunta, una pregunta que surge de Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? El Señor Jesús responde, tú lo dices.
Con estas palabras Jesús afirma su realeza, pero también revela la ironía de la situación. El Rey de Reyes es juzgado por un gobernante humano. Luego se ve cómo los principales sacerdotes acusan a Jesús, pero él no responde porque el Señor Jesús no vino a discutir. Él fue a salvar lo que está perdido. Su silencio, hermanos, es una declaración de su autoridad y de su poder. Y nos enseña que a veces ante la injusticia, aunque no nos parezca, es mejor guardar silencio y esperar en Dios. Ante todo esto, se ve cómo Pilato se maravilla de la respuesta de Jesús. Y en medio de esa adversidad, Jesús sigue siendo el centro de la atención y de la autoridad. Ahora, veamos lo que sigue sucediendo en los versículos siguientes, del versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Vemos la ironía de la justicia humana, cómo los intereses humanos a veces se ven manifestados en situaciones. Y aquí se ve cómo los líderes espirituales, los que debieron apoyar a Jesús, fueron aquellos los que lo llevaron a el oprobio. Pilato ofrece liberar a un preso, pero la multitud elige a Barrabás, que era un homicida, en lugar de ese Jesús que había venido a sanar, a restaurar y ayudar a todo el que lo necesitaba. ¿Qué mensaje nos deja esto? Que la humanidad siempre prefiere la violencia y el pecado antes que la justicia y la verdad. Pero Dios no se sorprende, y tampoco deberíamos sorprendernos nosotros hoy día de la necedad y de la maldad del corazón del ser humano. El Señor conoce las intenciones de los corazones humanos. Y aquí podemos ver que la costumbre de liberar un preso en la fiesta de la Pascua simbolizaba la liberación que Jesús ofrece a todos aquellos que cuando le buscan pueden tener libertad. Pero a veces, y aquí en esta ocasión, se ve cómo la humanidad rechaza la liberación de Jesús. Barrabás, que era un homicida, que era un representante del pecado, que merece condenación, pues no la recibe porque Jesús es todo lo contrario a él, el inocente, y es el que verdaderamente merece ser liberado. Pero la multitud busca la liberación de un preso, pero no busca la verdadera libertad que Jesús ofrece. La envidia de esos líderes espirituales, de esos principales sacerdotes, revela el corazón endurecido y cómo estaban ellos en ese momento. Ellos rechazaron a la verdad, rechazaron al Mesías, rechazaron al Salvador del mundo. Y la multitud, incitada por los líderes religiosos, eligen a Barrabás, demostrando que el ser humano muchas veces prefiere la oscuridad antes que la luz. Y como las influencias de los líderes religiosos pueden llevar a un pueblo a elegir mal, como ese líder espiritual con ceguera espiritual puede llevar a un pueblo a la perdición. Y mucha gente, hoy día lo vemos, en muchas iglesias se ven muchas personas que siguen al pastor o que siguen al líder y lo que él diga, eso hacemos. Y eso es un grave error porque no podemos seguir hombres, ni mandamientos de hombres, ni tradiciones de hombres. Debemos seguir a Jesús. Y esto es algo que nos deja esta lección. Además, el relato aquí no termina porque veamos lo que dicen los versículos siguientes desde el 12 en adelante. Dice así: respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí vemos el clímax de lo irónico y lo injusto que fue este momento. Pilato pregunta sobre el destino de Jesús, pero la multitud ya ha decidido su suerte. La ironía es que Jesús es el Rey de Reyes, es el Salvador del mundo y vino a ayudar a muchos de ellos. Pero tristemente todos aquellos que manifestaron crucifícale rechazaron a este Mesías, rechazaron
este pueblo que había sido escogido para recibir al Mesías fue el pueblo que rechazó al Salvador. Aquí se ve que a la multitud clama por la crucifixión de Jesús, grita, pide, suplica que crucifiquen a Jesús. La cruz, hermanos, se convierte en el símbolo de la redención, pero también de la rebelión humana. Como se ve aquí que la cruz revela el corazón egoísta, malvado del ser humano para matar y crucificar al Mesías. Pilato busca una razón para condenar a Jesús, pero no encuentra ninguna. Y por eso cede a la presión de la multitud y decide, bueno, voy a hacer lo que esta gente dice. Y demuestra a la vez esa debilidad de la autoridad humana. Pero en la cruz, Jesús muestra su poder y su amor, dando su vida por nosotros. Nos queda algo para que reflexionemos. Y la pregunta es, ¿estamos siguiendo a Jesús o estamos siguiendo a la multitud que grita que hagamos algo? Recuerda que la cruz es el símbolo de la redención y esa cruz nos revela el gran amor de Dios al enviar a su Hijo por cada uno de nosotros. Quiero invitarte a que analicemos la siguiente cita de Historia de la Redención en la página 224. Dice así: desde el mismo principio Pilato se convenció de que Jesús no era un hombre ordinario. Creía que era una persona excelente y totalmente inocente de lo que se le acusaba. Los ángeles que contemplaban la escena notaron la convicción del gobernador romano. Y para salvarlo de comprometerse en el terrible acto de entregar a Jesús para ser crucificado, un ángel fue enviado a la esposa de Pilato y le dio información por medio de un sueño de que el juicio en que su esposo estaba participando era del Hijo de Dios y que era inocente. Inmediatamente ella le envió un mensaje para declarar que había sufrido mucho en sueños con respecto a Jesús. Y para advertirle que no tuviera nada que ver con este santo, el mensajero, abriéndose paso apresuradamente entre la multitud, puso la carta en manos de Pilato. Al leerla, este tembló y se puso pálido y decidió inmediatamente no tener nada que ver con enviar a Cristo a la muerte. Si los judíos querían la sangre de Jesús, él no prestaría su influencia para que se lograra. Al contrario, trataría de librarlo. Pero la intervención del ángel en ese sueño de la esposa de Pilato nos enseña que Dios no abandonó a Jesús en su hora de necesidad. Aunque Pilato no pudo salvar a Jesús, la intervención divina revela la soberanía de Dios en medio de la adversidad y de cómo Dios le puede hablar incluso a personas inconversas. Y que a veces, si los líderes espirituales o religiosos no están en armonía con Dios, el Señor se valdrá de personas inconversas para dar mensajes a esos seres humanos que quizás un poco lejos de Dios pueden acatar y entender el mensaje. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude a entender en qué decisión estamos tomando si decidimos crucificar a Jesús o decidimos aceptar su salvación. Si estamos dispuestos a entender que lo que Jesús hizo tiene un valor especial o simplemente lo rechazamos e incluso podemos estar gritando crucifique a Jesús. En la lección del lunes, ¿eres tú el rey de los judíos? Bueno, vamos a reflexionar sobre los 5 versículos siguientes, del versículo 15 al 20. Un pasaje que nos muestra la humillación y el sufrimiento de Jesús antes de su crucifixión. Veamos lo que nos dicen las Escrituras. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Todo esto revela la maldad del ser humano, cómo se burlaron del maestro. Veamos 3 aspectos de esta escena. Primero, la decisión de Pilato. La decisión de Pilato de entregar a Jesús para ser crucificado es un ejemplo clásico de cómo la presión política y el deseo de satisfacer a la multitud y cómo mantener y preservar sus deseos de poder pueden llevar a tomar decisiones injustas. Pilato, como gobernador romano, tenía el poder de tomar decisiones justas,
pero en este caso eligió satisfacer a la multitud, a esa multitud que quería la crucifixión de Jesús. En lugar de hacer lo que era correcto, Pilato decide hacer lo que no era correcto. Como seres humanos estamos sujetos a la presión de los demás y a la tentación de hacer lo que es popular, lo que la mayoría hace. Es que todo el mundo lo hace. Es que algunos dicen así. Estando en la iglesia, es que yo no le veo mal. Todas las personas lo practican, todas las personas lo comen, o todas las personas hacen esto o hacen aquello. Hermanos, aquí este contexto nos trae a que de manera sincera analicemos que la humanidad a veces puede rechazar a Dios y elegir a un líder terrenal en su lugar. Por eso el Señor lo dijo, que nuestras percepciones de las cosas siempre están manchadas por egoísmo. A veces tenemos incredulidad, a veces hay avaricia en nuestro corazón. Nuestro camino creemos que parece derecho, pero dice la Biblia que es camino de muerte. En segunda instancia vemos aquí la burla de los soldados. Ya vimos a Pilato, ahora veamos los soldados. Ellos se burlan de Jesús, vistiéndolo de púrpura y poniéndole una corona de espinas. Esta es una parodia, esta es una forma de burlarse de la realeza de Jesús, de su poder y su autoridad. Pero sugiere que Jesús es un rey ridículo, que es un rey que se puede hacer cualquier cosa, es un rey débil. La burla de los soldados hacia Jesús es un ejemplo de cómo la humanidad puede intentar deshonrar y desacreditar a Dios. Sin embargo, en realidad, están revelando su propia ignorancia y están revelando el pecado con esta acción. Y eso es lo que logramos siempre cuando muchos intentan deshonrar a Dios, pero en realidad solo logran revelar su propia naturaleza pecaminosa. De esto surge una verdad que el Señor manifestó en Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Qué interesante que el mismo Señor declaró que aunque era el rey, su reino no era de este mundo. En tercer lugar, vemos en este relato la ignorancia y la crueldad humana representada en estos soldados que golpeaban a Jesús. Y además lo escupen, mostrando, y discúlpeme la palabra, la brutalidad y la crueldad del ser humano. Cuando un ser humano no tiene el temor de Dios, la humanidad puede llegar a ser capaz de cometer actos atroces contra Dios. Y a veces también desquitándose con Dios o queriendo hacer daño a Dios, pues hacemos daño a los demás. Y aún así el Señor nos ofrece y nos insta que busquemos la gracia y el amor de Dios, porque ese amor nos puede transformar. Que esta escena nos recuerde la ignorancia y la ceguera espiritual que puede caracterizar a la humanidad. También que nos hagamos una reflexión hacia nosotros mismos sobre nuestra relación con Dios. Que nos llame también a la humildad y al arrepentimiento, reconociendo que nuestra propia ignorancia somos limitados, que somos quizás incapaces muchas veces y por eso necesitamos del poder de Dios. La ignorancia de los soldados romanos no los excusará del día del juicio, porque a pesar de su falta de conocimiento estaban cometiendo actos de maldad. Y esa crueldad con la que ellos trataron al Hijo de Dios, su ignorancia no les quita la responsabilidad de sus acciones. Y así como ellos, todos aquellos que se rebelan y se burlan de Jesús, estarán en ese juicio, serán juzgados por cómo tratamos al Rey del universo. Sabes, en muchas ocasiones, en muchos momentos, aún siendo adventistas, aún siendo cristianos, podemos estar burlándonos del Señor. Cuando tomamos su nombre en vano, cuando decimos ser cristianos pero damos vergüenza a la comunidad, cuando nuestro testimonio no muestra a Cristo, cuando la gente ve en nosotros una burla hacia Dios, porque estamos un día en la iglesia pero al otro día estamos haciendo cosas atroces, estamos jugando con el pecado. ¿Sabes? Nada de esto debería ser la experiencia de nosotros los cristianos. Deberíamos ser un ejemplo, deberíamos seguir a Cristo. Pero tristemente a veces nuestro testimonio no es el mejor. El deseo de todas las gentes nos dice esto, lo siguiente: Jesús fue tomado extenuado de cansancio y cubierto de heridas y fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala.
es a saber, el pretorio, y convocan toda la cohorte y le visten de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y escupían en él y le adoraban hincadas las rodillas. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, haciendo penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y su barba. Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarle a que usase de represalias, si era posible, o impulsarle a realizar un milagro para liberarse y así destruir el plan de la salvación. ¿Sabes, apreciado hermano, que esta cita nos muestra cómo la experiencia de Jesús nos muestra que a pesar de todo ese sufrimiento, toda esa burla, todo ese rechazo, Jesús no dejó de pensar en ti y en mí. Pensó en nuestra salvación. Y cuando pienses, cuando estés haciendo alguna cosa que no es correcta, cuando estés pecando, recuerda que Jesús sufrió. Y esos momentos de dolor, esos momentos de sufrimiento no pueden quedar en vano. Que Dios nos ayude a valorar su sacrificio. En la lección del martes, el título es La crucifixión. Hoy reflexionaremos sobre la crucifixión de Jesús, que es un evento que cambió la historia de la humanidad. En Marcos 15 encontramos detalles que nos permiten comprender la profundidad de la obra redentora de Cristo. Veamos el versículo 21 en adelante, y dice así: «Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda». En primer lugar, vemos a Simón de Cirene, un hombre común que fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Luego llegamos al lugar de la calavera, a ese lugar que era el Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Este lugar simboliza la muerte y la destrucción, pero también representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Porque ese lugar no era el mejor, no era considerado el más especial. Pero en este lugar Jesús demostró su amor y su poder, transformando ese lugar de muerte en vida eterna para cada uno de nosotros. Después vemos cómo Jesús rechaza el vino mezclado con mirra, un analgésico para aliviar el dolor que se usaba en ese tiempo. Y esto allí nos muestra la capacidad de Jesús para soportar el dolor y su compromiso con la obra redentora. Otro detalle significativo es que mientras Jesús daba su vida por la humanidad, los soldados se disputaban sus pertenencias terrenales. Solo se puede destacar la codicia, la división humana, pero más que eso, la ignorancia del sufrimiento y entrega del Señor por el pecador. Cómo la gente, en medio del dolor, lo único que hacen es burlarse del Señor Jesús. La Biblia aquí nos enseña que el inicio de la crucifixión de Jesús fue a la hora tercera. Aquí se da el comienzo de este momento. En el contexto de la intemperie, Jesús estuvo allí, en medio de muchas personas, pero estaba solo, expuesto al escarnio público, al sol del día y a ser visto con desprecio. Y lo más cruel de todo, sin ninguna culpa, sin ninguna razón para sufrir. Este momento difícil, el Señor lo vivió solamente por ti y por mí. Además, dice la Biblia que se atrevieron a colocar el título para burlarse de él, el Rey de los Judíos, que proclamaba una ironía, porque el Rey de los Judíos, pero esos judíos no lo reconocieron. Sin embargo, este título también declaraba la verdad eterna. Jesús no solamente es el Rey de los judíos, es el Rey de toda la humanidad, es el Rey de todo el universo. Y a sus dos lados, la Biblia nos recuerda también que habían dos hombres con oportunidad de decisión, dos hombres que podían decidir su salvación. Uno de ellos se burló de él, mientras que el otro le pidió misericordia. Dos candidatos que uno a un lado pudo escuchar
y atender el mensaje de salvación. Y el otro que se burla de lo que Jesús estaba viviendo. Ahora imagínate, el mejor sermón práctico que se ha predicado en toda la historia fue para esos dos hombres. Bueno, para todos aquellos que vieron la muerte de Jesús. Pero estos dos hombres tuvieron la oportunidad de ver el mejor sermón, porque Jesús puso en práctica que realmente amaba al ser humano. Allí en la cruz Jesús estaba diciendo: yo soy tu Salvador. Y lo estaba demostrando en esa madera, en esa cruz, sufriendo por los pecados de la humanidad. Y uno de ellos solamente acepta. Pero eso también nos muestra que hay dos grupos que siempre se han visto confrontados con la verdad. Con aquellos que reconocen a Dios y otros que se burlan de Dios. Unos que rechazan la invitación de Dios y otros que asimilan y deciden aceptar la invitación de Dios. La crucifixión de Jesús es un acto de amor, es un acto de redención, aunque todo lo que vivió el Señor Jesús no fue nada fácil, no fue nada bonito. Pero esto nos recuerda la profundidad del amor de Dios por la humanidad. El versículo 28 sigue diciendo: y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó a sí mismo y no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Hermanos, en estos versículos vemos el cumplimiento de la profecía de Isaías 53, versículo 12, donde se dice que el Mesías sería contado por los transgresores. Jesús, el Cordero de Dios, el inocente, fue tratado como un criminal, demostrando su solidaridad con la humanidad pecadora. Los que pasaban por allí se burlaban de Jesús, desafiando su salvación, desafiando su sacrificio, de que más bien se salvara a sí mismo. Si era capaz de salvar a la humanidad, que se salvara de él mismo. Sin embargo, Jesús no podía descender de la cruz, porque su misión era salvar a la humanidad, no salvarse a sí mismo. Él se cohibió de usar su majestad, de desprenderse de toda su autoridad, y todo lo hizo por ti y por mí. Jesús pudo llamar a los ángeles y fácilmente hubiesen destruido todo aquello, lo hubieran restaurado. Pero lo irónico de esto es que los líderes religiosos que conocían de las profecías, que conocían de la palabra de Dios, se burlaban de Jesús. Y decían que había venido a salvar a otros, pero él no podía salvarse a sí mismo. Sin embargo, ellos no entendían que la salvación de Jesús no era una salvación física, no era una salvación política ni militar. Su salvación era espiritual. Sin embargo, Jesús no necesitaba demostrar su poder, porque su obra en la cruz era el mayor de todos los milagros que se han hecho. La oscuridad que cayó sobre la tierra después de esto dice que simboliza la separación de Dios y la humanidad. El relato nos dice que a la hora novena Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, en su momento de mayor dolor, citó el Salmo 22:1, expresando su sentimiento de abandono. Sin embargo, esta frase no es de desesperación, sino de confianza en la soberanía de Dios. La multitud pensaba que Jesús llamaba a Elías. ¿Cómo es de irónico la mentalidad humana que no entendemos a veces a Dios? Por eso dice el Señor que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Estamos lejos de pensar y de hacer lo que Dios quiere. Estamos lejos de hacer la voluntad de Dios. Y aquí se ve representado cómo la incredulidad
Así como hoy existe en el mundo, la gente no quiere seguir a Dios. Sin embargo, Jesús no necesitaba la ayuda de nadie, porque su obra estaba casi terminada. Con una última demostración de su poder, Jesús entregó su espíritu. Su muerte fue un acto de victoria. No fue un acto de derrota, y aunque Satanás se le alegró, aunque Satanás se emocionó y aunque Satanás pensó que había vencido, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Y allí simbolizaba la nueva relación entre Dios y la humanidad. La muerte de Jesús abrió el camino para que todos puedan acercarse a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque en él encontramos oportuno socorro. Podemos ir en oración al Padre y cubiertos por la justicia de Cristo podemos alcanzar la oportunidad de que el Padre directamente nos escuche. ¿Sabes? La muerte de Jesús nos acerca a Dios. La crucifixión de Jesús es un evento que nos recuerda la profundidad del amor de Dios por la humanidad. A través de su muerte, Jesús nos salvó de nuestros pecados y nos abrió el camino para acercarnos a Dios. Que esta reflexión nos lleve a una mayor comprensión y apreciación de la obra de Dios en nuestra vida. A que podamos orar pidiendo al Señor a que le demos más valor a lo que se merece, a ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Valemos la vida de Jesús, valemos la vida de un Dios, valemos todo para el cielo. Y aunque doloroso, aunque cruel, aunque injusto, su sacrificio nos da el valor más alto de toda la creación en todo el universo. No somos igual a un animalito, no somos igual a una planta. Estamos en la cumbre del aprecio de Dios porque vino a morir por sus hijos, vino a morir por cada uno de nosotros. Y aún en medio de todo un universo de mundos, de planetas donde hay existencia de otros seres, Dios puso en primer lugar a la humanidad para darnos un privilegio, que Cristo viniera a morir por cada uno de nosotros. Y eso nos pone inmediatamente en un lugar especial, hermanos. Pero no podemos llenarnos de orgullo, ni tampoco despreciar la salvación. Todo el universo fue testigo de esto. Y solo nosotros podemos decir que su entrega nos ha dado un valor adicional. La historia de la redención nos dice así: el Señor no formuló queja alguna. Su rostro seguía pálido y sereno, pero grandes gotas de sudor perlaban su frente. No hubo mano piadosa que enjugara de su rostro el rocío de la muerte, ni palabras de simpatía e inmutable fidelidad que sostuvieran su corazón humano. Estaba pisando totalmente solo el lagar, y del pueblo nadie estuvo con él. Mientras los soldados llevaban a cabo su odiosa tarea, y él sufría la más aguda agonía, oró por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración de Jesús por sus enemigos abarca el mundo, pues se refiere a cada pecador que habrá de vivir hasta el fin del tiempo. Sabes que de esta reflexión, de esta cita, yo puedo sacar algo. Y es que a veces nosotros somos egoístas, a veces somos rencorosos, somos orgullosos al decir que no perdonamos a alguien. Qué difícil, hermanos, porque aquí Jesús nos pone un ejemplo. Y nada, hermanos, nada de lo que a usted le hayan hecho se puede comparar con lo que a Jesús le hicieron. Si Jesús fue capaz de pedir el perdón de los pecados de aquellos soldados, ¿qué deberíamos hacer nosotros? De igual forma, deberíamos participar del perdón, así como Jesús en el Padre Nuestro nos dice: perdónanos como nosotros también perdonamos. El perdón es condicional. Jesús nos perdona, pero también nos invita a que perdonemos a aquellos que nos han hecho afrenta. En la lección del miércoles, este es un día muy especial, pero pues tiene un título que lleva como abandonado por Dios. Y antes de continuar con el estudio, quiero dar gracias, porque hemos llegado a un día muy especial para este servidor. Aprovecho para dar gracias a Dios por un día y además por un año más de vida. En este día de cumpleaños, hoy estoy 18 de septiembre cumpliendo un año más de vida. Y agradezco a Dios porque ha manifestado su bondad, su amor hacia este servidor. Y quiero que Él cumpla ese plan que tiene conmigo en este servidor. Quiero agradecer por su amor, por toda esa obra que ha hecho conmigo. Y hoy rindo tributo a Él, que merece la honra, la gloria y la adoración. De igual forma, quiero hacer una solicitud. Si usted ha sido beneficiado con estos estudios, yo quisiera que usted eleve una oración.
en este día usted eleve una oración especial por este servidor. Le agradecería mucho que ore para que el Señor nos siga sosteniendo, nos siga ayudando y nos siga dando sabiduría para poder entender su palabra y poderla compartir con cada uno de ustedes. Nuestro único deseo y anhelo es predicar a Cristo. Y que usted ore para que Dios nos siga sosteniendo y ayudando es lo que realmente agradecería de corazón. Dependemos y vivimos para Él. Y gracias por esa oración que usted va a elevar. Bueno, continuamos con nuestro estudio. Marcos capítulo 15, desde el versículo 33 en adelante, vamos a ver lo que continúa en el relato de este capítulo 15. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea les seguían y les servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hermanos y hermanas, en este texto reflexionamos sobre la muerte de Jesús en la cruz, un evento que cambió la historia de la humanidad y nos permite comprender la profundidad de la obra redentora de Cristo. Qué interesante notar lo que dice el relato, porque nos asegura que cuando llegó la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y estas tinieblas duraron hasta la hora novena. Esta oscuridad no fue natural, esto fue algo sobrenatural. Y esto simboliza y nos muestra la separación de Dios y la humanidad. El momento en que Jesús cargó con el peso de nuestros pecados. Jesús clama a Dios, preguntándole por qué lo ha abandonado. Esta cita, ya lo he mencionado, sale en Salmos 22:1, que indica y es una referencia de Jesús en el libro de los Salmos, que nos muestran que se estaban cumpliendo las Escrituras. En ese momento Jesús experimentó la separación de Dios. Por eso clama con estas palabras. Pero sabes, Jesús no perdió la fe. Aún en la malvada confabulación de los hombres, la voluntad de Jesús y la voluntad de Dios se estaba cumpliendo. Como dice Romanos 8:28, un texto muy conocido, todo sucede para bien a los que aman a Dios. La muerte de Jesús no fue un accidente. Es un acto de amor, es un acto de obediencia que Jesús hizo con el Padre. Pero también la lección nos llevaba a revisar que el bautismo de Jesús en el Jordán es el comienzo de su ministerio y la muerte de Jesús en la cruz es la culminación de ese ministerio. Ambos eventos están relacionados con la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24-27. Quiero que lo leamos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando el texto habla de las 7 semanas, esto se da en cumplimiento desde el decreto de Artajerjes para restaurar Jerusalén desde el 538, hasta la reconstrucción de la ciudad que se da en el año 458. 62 semanas se cumplen desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías, es decir, desde el año 458 hasta el año 27, que fue la unción del Mesías. Es decir, esa unción se dio a través del bautismo cuando recibió el Espíritu Santo. La muerte de Jesús también se cumple en parte de la profecía de Daniel cuando se ve que dice que la rasgadura del velo del templo se da. Esta rasgadura del templo apunta al cumplimiento del sistema sacrificial. Primeros Escritos nos habla un poco de esto. El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos.
El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieron haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el velo se desgarró, indicando que la barrera entre Dios y la humanidad había sido eliminada. Este evento demostró que los sacrificios, los ritos y todas aquellas cosas que se usaban ya no eran necesarios. El gran sacrificio había sido ofrecido. El cordero que se ofrecía también ya había sido entregado. Y ese sacrificio había sido aceptado para Dios. Ahora veremos la lección del jueves, llevado a descansar. En esa lección, hermanos queridos, vamos a reflexionar sobre los eventos que siguieron a la muerte de Jesús en la cruz. Y Marcos capítulo 15, versículo 42 en adelante nos lo muestra. Encontramos un relato conmovedor de la entrega del cuerpo de Jesús. Vayamos al texto para que veamos lo que quiere decir. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya había muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a Jesús, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Este José de Arimatea era un discípulo a escondidas, un discípulo a la distancia. Esto demuestra su fe y demuestra también su valentía en un momento en que otros temieron, en que otros se escondieron y otros tenían miedo de ser identificados como los seguidores de Jesús. Pilato se sorprendió de que Jesús hubiera muerto tan pronto, es lo que dice el versículo. Y por eso manda que se verifique si Jesús había muerto por parte de este centurión. Él da testimonio y es un testimonio importante de su realidad, de su sacrificio. Jesús murió pronto porque la carga de pecado era mucha. Después vemos que José de Arimatea compró una sábana, envolvió el cuerpo de Jesús, luego lo puso en su sepulcro cavado en una peña y rodó una piedra en la entrada. Este era el estilo o la forma en que sepultaban a las personas en ese tiempo. Este acto de amor y respeto hacia Jesús es un ejemplo para nosotros. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde estaban poniendo el cuerpo de Jesús porque ellas también querían demostrar su lealtad y su devoción a Jesús. Incluso en momentos de dolor y confusión, ellos o ellas también participaron de ese cuidado especial y ese trato bueno por el cuerpo de Jesús. Creo que es fundamental adoptar una actitud valiente y comprometida con Jesús. Esto implica cultivar una fe que nos permita enfrentar desafíos y a veces tomar riesgos por amor al Señor. Porque no es fácil seguir a Jesús, pero vale la pena. Y así como José de Arimatea, que enfrentó al mismo Pilato y a todo el concilio y quizás no sabemos a cuántos más para poder tener a Jesús en el sepulcro, creo que fue algo valiente y a la vez comprometido con la causa. Sin embargo, esta valentía no surge de la nada, se nutre de una relación cercana con Dios. Cuando cultivamos a través de la oración y la reflexión, podemos tener una intimidad con Dios, podemos encontrar fortaleza a nuestra fe y además podemos adquirir sabiduría, esa sabiduría que necesitamos para tomar decisiones audaces, que a veces no necesitan ser coherentes, porque a veces seguir a Jesús o todo lo que hemos visto a través de la lección anterior y esta lección, hemos visto que Jesús no obró de una manera coherente o de una manera lógica, Él actuó por amor y ese amor lo llevó a la cruz,
a quedarse en silencio cuando hablaban contra él, cuando pidieron que diera alguna explicación y él se quedó callado, cuando pudo defenderse y no lo hizo. A veces seguir a Jesús implica que simplemente seamos sabios en Dios, que aceptemos su voluntad y que todo lo que esperaríamos usar con nuestra fuerza y nuestras capacidades queden simplemente a un lado, porque el Señor simplemente nos pide, haga mi voluntad. Es a esto a lo que se refiere Hechos de los Apóstoles. Y miremos lo que dice la cita. Es obra de la fe confiar en Dios en la hora más oscura y sentir, a pesar de ser duramente probados y azotados por la tempestad, que nuestro Padre empuña el timón. Solo el ojo de la fe puede ver más allá de las cosas presentes para estimar correctamente el valor de las riquezas eternas. Esta cita nos lleva a reflexionar acerca del valor que debemos darle a lo eterno, a lo que realmente importa, que es hacer la voluntad de Dios. En la lección del viernes, para estudiar y meditar, veremos dos citas en esta lección. Veremos dos citas que nos exhortan y nos fortalecen a ser fieles. Deseado de toda la gente, la página 687 dice así: Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar de la pérdida o del sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Pilato tomó la decisión de condenar a Jesús a muerte. En este texto encontramos una lección profunda sobre el compromiso con los hombres. Y también se ve una relación o un contraste con la importancia de seguir los principios de Dios. Pilato, el gobernador romano, anhelaba liberar a Jesús, pero temía perder su puesto y sus honores. Y sabes, esto es algo que también nos pasa a nosotros. En ese momento se enfrentó Pilato a una decisión crucial: seguir su conciencia o ceder a la presión del mundo. La Biblia nos enseña que el temor del hombre es una trampa. Pilato cayó en esa trampa. Prefirió sacrificar una vida inocente antes que perder su poder mundanal. Pero la pregunta no solamente, o veamos el contexto de ese momento, la pregunta es actual. ¿Cuántos hemos sacrificado nuestros principios para evitar sufrimiento o pérdida? La corriente del mundo nos arrastra, hermanos, y eso es una realidad. Y la corriente del mundo nos arrastra hacia la mala decisión, hacia la mala dirección. Y si nos vamos por ese camino, transigimos con el mal. Somos entonces allí precipitados y entonces las tinieblas vienen a nosotros y, como dice el texto, nos llenan de culpabilidad. ¿Sabes? Todas las veces que vamos en contra del plan de Dios, vamos a sentir culpa de no haber hecho lo correcto. Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, dice Santiago, cometemos pecado. La siguiente cita, deseado de toda la gente, la página 701. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que carga sobre sí, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. La Biblia nos enseña en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. En la cruz, Cristo asumió la culpabilidad de todos nuestros pecados. Se convirtió en nuestro sustituto, pero también a través de esa muerte nuestra garantía de que a través de su muerte podemos adquirir y alcanzar misericordia. En ese momento Cristo sintió el peso abrumador de la culpabilidad de todos los seres humanos y sintió la separación entre Él y su Padre.
Pero ¿por qué sufrió Cristo de esta manera? Bueno, la respuesta está que realmente Él lo hizo simplemente por una frase o una palabra: amor. Por amor a cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que Dios demostró su amor hacia nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? Su amor, su misericordia y su perdón exceden nuestras capacidades. Exceden nuestras capacidades para entender. Exceden nuestras capacidades para comprender, para asimilar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Porque lo que sucedió desde el momento en que el Señor quiso venir a la tierra, nada lo puede entender. No lo podemos entender. Cómo Él vino, se hizo hombre, vivió con nosotros, padeció necesidades, sintió lo mismo que cada uno de nosotros, pero fue ejemplo para nosotros. Y creo que con todo lo que hemos visto en esta lección, debe quedarnos un sentir que quiero invitarte a que te unas conmigo a poner en los comentarios. Que Dios nos ayude de verdad a cada día darle valor a todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y quiero que coloques la siguiente frase en los comentarios. Si ese es tu deseo, ponlo así: Jesús murió por mí y ahora yo viviré para Él. Una vez más lo repito: Jesús murió por mí y ahora yo viviré para Él. Qué lindo, hermanos, saber que todo eso, quizás no suena muy bonito ver todo el sacrificio de Cristo, pero qué lindo que el Señor vivió lo que nosotros debíamos vivir, o murió como nosotros deberíamos morir, cargando con toda la culpa. Pero Jesús nos rescató de la muerte, nos rescató de la maldición del pecado y nos hace hoy día libres. Eres un hijo de Dios y estás libre del pecado si aceptas el sacrificio de Cristo. No puede quedar en vano, hermano querido, lo que Jesús hizo. Hoy levantémonos y con seguridad oremos al Señor y pidamos: Señor, perdóname porque te he ofendido, te he hecho daño. Y Señor, ayúdame a caminar contigo y quiero vivir para ti. Quiero invitarte a que oremos. Querido Padre, Señor, en esta hora te agradecemos por el estudio esta semana. Gracias, Señor, porque a pesar de que se burlaron de ti, a pesar de que sufriste, a pesar de que la gente no quiso aceptar y pidió tu crucifixión, Señor, hoy nos da la oportunidad, Señor, de podernos acercar seguros de que tú nos puedes, Señor, ayudar. Gracias por ese sacrificio. Gracias por esa muerte. Gracias porque todo lo que has hecho, Señor, hoy tiene un valor especial para nuestra vida. Ayúdanos a comprender y a valorar cada día eso que hiciste en la cruz. Todo eso que padeciste por nuestros pecados. Hoy, danos el perdón y la misericordia. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi apreciado hermano, por tu apoyo y por permanecer hasta este momento. Recuerda compartir este video. No te cuesta nada, pero sí nos ayudas mucho. Gracias por darle me gusta. Gracias también por comentar, por dejar tu saludo. A continuación, dejaremos los primeros 5 saludos del video que en YouTube hemos dejado en la última lección. Gracias por dejar allí su saludo, de dónde nos ve, su nombre, y recuerde que las primeras 5 personas que dejen este saludo pues van a tener la oportunidad de aparecer en el video. Y recuerda, hermano querido, para finalizar, que con Jesús todo es mejor. Que Dios les guarde.